Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, escrito por San Luis María Grignion de Montfort. Capítulo primero. Consecuencias. María, Reina de los Corazones. De todo lo dicho debemos concluir que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos, porque no puede establecer en ellos su morada, según el Padre se lo ha ordenado, formarlos, alimentarlos y producirlos a la vida eterna como su madre, tenerlos en herencia y en porción, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia. No puede, digo, hacer todas estas cosas si no tiene derecho y dominio sobre sus almas por una gracia singular del Altísimo, que, habiéndole dado potestad sobre su Hijo único y natural, se la ha concedido también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poco, sino también en cuanto al alma. María es la reina del cielo y de la tierra por gracia, como Jesús es su rey por naturaleza y por conquista. Luego, si el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón y en el interior del hombre, según estas palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros. También el reino de la Santísima Virgen está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Y esta es la razón por que ella es, en unión de su Hijo, más glorificada en las almas que en todas las criaturas visibles, pudiéndola, por consiguiente, llamar con los santos Reina de los Corazones. Los hombres tienen necesidad de María para alcanzar su último fin. Los cristianos tienen necesidad de ella para cumplir sus deberes. Como la Santísima Virgen ha sido necesaria a Dios con una necesidad que llamamos hipotética, en consecuencia de su voluntad, debemos admitir que es todavía más necesaria a los hombres para llegar a su último fin. La devoción a María no debe confundirse con la devoción a los santos, como si no nos fuera más necesaria, y solo de supererogación. El docto y piadoso Suárez, de la Compañía de Jesús, el sabio y devoto Justo Lipsio, doctor de Lovaina, y muchos otros, han probado de una manera irrefutable, apoyándose en el sentir de los padres, entre otros, de San Agustín, San Efrén, diácono de Edesa, San Cirilo de Jerusalén, San Germán de Constantinopla, San Juan Damasceno, San Alcemo, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás y San Buenaventura, que la devoción a la Santísima Virgen es tan necesaria para la salvación, que, al decir del mismo Ecolampadio y de algunos otros herejes, el no tener estima y amor a la Santísima Virgen es una señal de reprobación, así como por el contrario, es un signo infalible de predestinación el entregársele y serle devoto entera y verdaderamente. Las figuras y las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento prueban esto mismo. Los sentimientos y ejemplos de los santos lo confirman. La razón y la experiencia lo enseñan y demuestran. Los mismos diablos y sus secuaces, obligados por la fuerza de la verdad, han tenido, a pesar suyo, que confesarlo así, de todos los pasajes de los santos padres y doctores que he reunido para probar esta verdad. Solo traeré uno, para no ser más difuso. El ser devoto tuyo, oh María, dice San Juan Damasceno, es un arma de salvación que Dios concede a aquellos que quiere salvar. También podía aquí referir algunas historias que confirman esto mismo, entre otras. Primero, la cual se refiere en las crónicas de San Francisco, el cual vio en éxtasis una gran escalera que llegaba al cielo, al fin de la cual estaba la Santísima Virgen, y por la cual Dios le indicó que era preciso que subiéramos si queríamos llegar al cielo. Segundo, la que se menciona en las crónicas de Santo Domingo, cuando 15,000 demonios que poseían el alma de un desgraciado hereje cerca de Carcasona, en donde este santo predicaba el rosario, con gran confusión de ellos se vieron obligados a confesar, por mandato de María,
muchas grandes y consoladoras verdades relativas a su devoción, con tal fuerza y claridad que, por poco devotos que seamos de esta señora, no podemos leer dicha historia auténtica ni el panegírico que el diablo hizo, a pesar suyo, de la devoción a la Santísima Virgen, sin derramar lágrimas de alegría, especialmente los que aspiran a la perfección. Si la devoción a la Santísima Virgen es necesaria a todos los hombres para conseguir su salvación, lo es más todavía a los que sienten llamados a una perfección particular. Y no creo yo que jamás persona alguna pueda adquirir una unión íntima con el Señor y una fidelidad perfecta al Espíritu Santo, sin una estrechísima unión con María y una gran dependencia de su socorro. Solo María es la que ha hallado gracia ante Dios sin necesidad de ninguna otra pura criatura. Solo por ella han conseguido esta gracia los que la han encontrado ante Dios, y solo por ella la obtendrán cuantos en lo sucesivo la han de hallar. Ella estaba henchida de gracia cuando la saludó el arcángel Gabriel. El Espíritu Santo la dejó sobreabundantemente llena de gracia cuando la cubrió con su sombra inefable, y de tal manera ha aumentado ella, de día en día y de momento en momento, esta doble plenitud de la gracia, que se ha elevado a un grado de gracia inmensa e inconcebible, en forma que el Altísimo la ha hecho tesorera única de sus riquezas y dispensadora única de sus desgracias, para ennoblecer, levantar y enriquecer a quien ella quiere, para hacer caminar por la estrecha senda del cielo a quien ella quiere, para permitir, a pesar de todos los obstáculos, la entrada por la angosta puerta de la vida a quien ella quiere, y para dar el trono, el cetro y la corona de rey a quien ella quiere. Jesús en todas partes y siempre es el fruto y el hijo de María, y María es en todo lugar y tiempo el árbol verdadero que contiene el fruto de la vida, y la verdadera madre que le produce. Solo María es a quien Dios ha confiado las llaves de las bodegas del amor divino, y el poder de entrar y de hacer entrar a los otros en las vías más sublimes y secretas de la perfección. Ella sola es la que permite la entrada en el paraíso terrestre a los miserables hijos de Eva infiel, para pasear en él agradablemente con Dios, ocultarse con seguridad de sus enemigos, alimentarse deliciosamente, sin temer nunca la muerte del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal, para beber a grandes tragos las aguas celestes de esta hermosa fuente que allí salta en abundancia. O más bien, ella misma es el paraíso terrestre, esa tierra virgen y bendita, de la cual fueron despedidos Adán y Eva pecadores. Ella solo da la entrada en sí misma a aquellos y a aquellas a quienes le place, para hacerlos santos. Todos los ricos del pueblo, para servirme de la expresión del Espíritu Santo, según la explicación de San Bernardo, pedirán vuestra mirada de siglo en siglo y, particularmente, al fin del mundo. Es decir, que los más grandes santos, las almas más ricas en gracias y virtudes, serán las más asiduas en rogar a la Santísima Virgen, en tenerla siempre presente como su perfecto modelo, para imitarla y como su poderosa ayuda que las ha de socorrer. Artículo 4. Oficio que hará María especialmente en los últimos tiempos. Miradas proféticas sobre los últimos tiempos. He dicho que todo lo anteriormente expuesto sucederá particularmente al fin del mundo y bien pronto, porque el Altísimo, según ha sido revelado a un alma santa, cuya vida ha escrito, debe reformarse en unión con su madre, grandes santos que sobrepujarán en santidad a la mayor parte de los otros santos, como los credos del Líbano exceden a los arbustillos. Estas grandes almas, llenas de gracia y de celo, serán escogidas para oponerse a los enemigos de Dios, que se estremecerán por todas partes, y serán de una manera especial devotas a María, esclarecidas por su luz, alimentadas con su leche, conducidas por su espíritu,
sostenidas por su brazo y guardadas bajo su protección, de modo que combatirán con una mano y edificarán con la otra. Con una mano lucharán, derribarán y aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías, y a los pecadores con sus impiedades. Y con la otra mano edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada por los santos padres el templo de Salomón y la ciudad de Dios. Conducirán a todo el mundo con sus palabras y ejemplos a la verdadera devoción de María, lo cual les acarreará muchos enemigos, pero también muchas victorias y glorias para Dios solo. Esto es lo que Dios ha revelado a San Vicente Ferrer, gran apóstol de su siglo, como claramente lo ha indicado él en una de sus obras. Esto es lo que el Espíritu Santo parece haber predicho en el Salmo 108 con estas palabras: El Señor dominará en Jacob y en toda la tierra. Ellos se convertirán al atardecer y sufrirán hambre como perros e irán alrededor de la ciudad buscando qué comer. Esta ciudad, que los hombres buscarán al final del mundo, para convertirse y saciar el hambre que tendrán de la justicia, es la Santísima Virgen, a quien el Espíritu Santo llama pueblo y ciudad de Dios. Por María comenzó la salvación del mundo, y por María se debe consumar. María apenas se dejó ver en la primera venida de Jesucristo, con el fin de que los hombres, todavía poco instruidos e ilustrados sobre la persona de su Hijo, no se separasen de él, aficionándose fuerte y violentamente a ella, lo que sin duda alguna hubiera sucedido si ella hubiese sido conocida, a causa de los admirables atractivos que el Altísimo puso aún en su exterior. Y esto es tanta verdad, que San Dionisio Areopagita nos dejó escrito que, cuando la vio, lo hubiera tenido por una divinidad, en vista de sus secretos atractivos y de su belleza incomparable, si la fe que él profesaba no le dijera lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo, a fin de hacer por medio de ella que los hombres conozcan, amen y sirvan a Jesucristo, pues entonces ya no subsistirán aquellas razones que obligaron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y a manifestarla solo raras veces desde que se predicó el Evangelio. Dios quiere, pues, revelar y descubrir a María, la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Primero, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su propia humildad, habiendo conseguido de Dios, de sus apóstoles y evangelistas que apenas la manifestaran. Segundo, porque siendo la obra maestra de las manos de Dios, tanto aquí abajo por la gracia como en el cielo por la gloria, Él quiere ser en ella glorificado y alabado en la tierra por los mortales. Tercero, como ella es la aurora que precede y descubre el sol de justicia, que es Jesucristo, debe ser conocida y vista a fin de lo que sea Jesucristo. Cuarto, como es el camino por donde Jesucristo ha venido a nosotros la primera vez, lo será también cuando éste venga la segunda, aunque de diferente manera. Quinto, siendo el medio seguro y la vía recta e inmaculada para ir a Jesucristo y encontrarle perfectamente. Por ella le deben también hallar las almas santas que han de resplandecer en santidad. El que encuentra a María encontrará la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero no se puede encontrar a María si no se la busca, no se la puede buscar si no se la conoce, pues jamás se busca ni se desea el objeto que no se conoce. Por tanto, es necesario que, para llegar al exacto conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad, sea María conocida como nunca. Sexto, María debe brillar más que nunca en misericordia, en fuerza y en gracia en estos últimos tiempos. En misericordia, para atraer y recibir amorosamente los pobres pecadores y desviados que se convertirán
y volverán al seno de la Iglesia Católica, en fuerza, contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos impíos obstinados que se revolverán terriblemente para seducir y hacer caer, por medio de promesas y amenazas, a todos los que les serán contrarios. Y por último, debe resplandecer en gracia, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Cristo, que combatirán por sus intereses. Séptimo, en fin, María debe ser terrible al demonio y a sus secuaces como un ejército colocado en orden de batalla, principalmente en estos últimos tiempos, porque el diablo, sabiendo que tiene poco tiempo y menos que nunca para perder las almas, redobla todos los días sus esfuerzos y sus ataques. Suscitará en breve nuevas persecuciones y armará terribles emboscadas a los servidores fieles y a los verdaderos hijos de María, a quienes les cuesta vencer mucho más que a los otros. Segundo, lucha de María y de los suyos contra Satanás y sus secuaces. De estas últimas y crueles persecuciones del diablo, que irán aumentando de día en día hasta que venga el reinado del Anticristo, es de las que principalmente se ha de entender aquella primera y célebre predicción y maldición de Dios, fulminada en el paraíso terrenal contra la serpiente. Aprovecharemos la oportunidad de explicarla aquí, para gloria de María, consuelo de sus hijos y confusión de los demonios. Crearé enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella misma te aplastará la cabeza, y tú pondrás acechanzas contra su talón. Dios no ha hecho ni formado nunca más que una sola enemistad, pero irreconciliable, que durará y aumentará sin fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen, y los hijos y secuaces de Lucifer, de manera que el más terrible de los enemigos que Dios ha creado contra el demonio es María, a quien dio desde el paraíso terrestre, a pesar de que ella solo existía entonces en la mente divina. Tal odio contra ese maldito enemigo de Dios, tanta industria para descubrir la malicia de aquella antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, aterrar y aplastar a ese orgulloso impío, que él la teme, no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino, hasta cierto punto, más que al mismo Dios. Y esto no porque la ira, el odio y el poder de Dios no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino, primero, porque Satanás, dado su orgullo, sufre infinitamente más al ser vencido y castigado de una pequeña y humilde esclava de Dios, y la humildad de ésta le humilla más que el poder divino. Segundo, porque Dios ha otorgado a María un poder tan grande contra los demonios, que más temen ellos, según muchas veces han declarado a su pesar por la boca de los posesos. Uno solo de los suspiros de María en favor de algún alma, que las oraciones de todos los santos, y una sola de sus amenazas más que todos los tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo, ganólo María por humildad. Lo que Eva condenó y perdió por su desobediencia, salvólo María por su obediencia. Eva, obedeciendo la voz de la serpiente, perdió consigo a todos sus hijos y le entregó el poder a Satanás. María, conservándose perfectamente fiel a Dios, ha salvado con ella a todos sus hijos y servidores, y los ha consagrado a la majestad divina. Dios no solo ha creado una enemistad, sino enemistades, y no solo entre María y el demonio, sino entre la descendencia de la Santísima Virgen y la del diablo. Es decir, Dios ha levantado enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de su madre, y los hijos y esclavos del demonio. Por eso no se aman mutuamente ni tienen correspondencia interior unos con los otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos del mundo, pues estos distintos nombres significan una misma cosa. Han perseguido incesantemente hasta aquí
y perseguirán todavía como nunca a aquellos y aquellas que pertenezcan a la Santísima Virgen. Así como en otro tiempo, Caín persiguió a su hermano Abel y Esaú a su hermano Jacob, que son las figuras de los réprobos y los predestinados. Como la humilde María triunfará siempre del orgulloso demonio, y la victoria será tan grande que llegará a aplastarle la cabeza, en donde reside su orgullo. Ella descubrirá siempre su malicia de serpiente. Ella hará manifiestas en sus trasmas infernales. Ella disipará sus consejos diabólicos y a sus fieles servidores los librará hasta el fin de los tiempos de las garras de esta fiera cruel. Tercero, los apóstoles de los últimos tiempos. Pero el poder de María sobre todos los diablos brillará particularmente en los últimos tiempos, en que Satanás pondrá acechanzas a su talón, es decir, a sus humildes esclavos y a sus pobres hijos, que ella suscitará para que le hagan guerra. Serán pequeños y pobres según el mundo, y rebajados ante los otros como el talón, hollados y oprimidos como el talón lo es respecto a los demás miembros del cuerpo. Pero, en cambio, serán ricos en gracia de Dios, que María les distribuirá abundantemente, grandes y exaltados en santidad delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo inflamado, y tan fuerte apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su talón, en unión a María, aplastarán la cabeza del diablo y harán triunfar a Jesucristo. En fin, Dios quiere que su Santísima Madre sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca, lo cual se concederá, sin duda, si los predestinados entran con la gracia y la luz del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta que les descubriré a continuación. Entonces verán claramente, en cuanto se lo permite la fe, a esa estrella del mar, guiados por la cual arribarán seguros al puerto, a pesar de las tempestades y de los piratas. Conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio, como sus súbditos y esclavos de amor. Experimentarán sus dulzuras y sus bondades maternales y la amarán tiernamente, como sus hijos predilectos. Conocerán las misericordias de que está llena y las necesidades en que se encuentran de su ayuda, y recurrirán a ella en todas las cosas como a su querida abogada y medianera ante Jesucristo. Sabrán que ella es el medio más seguro, el más fácil, el más corto y el más perfecto para ir a Jesucristo, y le entregarán el cuerpo y el alma, sin reserva, para pertenecer igualmente a Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán un fuego abrasador de los ministros del Señor, que prenderán el fuego del amor divino por todas partes. Serán como flechas agudas en la mano de esta Virgen poderosa, para atravesar a sus enemigos. Serán los hijos de Levi, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y bien unidos a Dios, los cuales llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso en la oración en el espíritu, y la mirra en la mortificación en el cuerpo. Y por todas partes serán buen olor de Jesucristo a los pobres y a los pequeños, mientras que serán olor de muerte para los grandes, para los ricos y para los orgullosos del mundo. Serán tronadoras nubes que volarán por los aires al menor soplo del Espíritu Santo, y que, sin apegarse a nada, ni extrañarse de nada, ni preocuparse de cosa alguna, descargarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, retumbarán contra el mundo, herirán al diablo y a los suyos, y atravesarán de parte a parte, para la vida o para la muerte, con el cuchillo de dos filos de la palabra de Dios. Todos aquellos a quienes serán enviados de parte del Altísimo serán los apóstoles verdaderos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de las virtudes dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas y obtener gloriosos trofeos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y, lo que es más, sin cuidados en medio de los sacerdotes,
eclesiásticos y clérigos, y, sin embargo, tendrán alas plateadas de paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, a donde los llama el Espíritu Santo, y no dejarán detrás de ellos, en los lugares donde habrán predicado, más que el oro de la claridad, que es el cumplimiento de toda ley. En fin, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, que, caminando sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio del mundo y caridad, enseñarán el camino de Dios en la verdad pura, según el Santo Evangelio, y no según las máximas del mundo, sin preocuparse ni hacer acepción de nadie, sin perdonar, escuchar ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea. En su boca tendrán el cuchillo de 2 filos de la palabra de Dios. Sobre sus espaldas llevarán el estandarte ensangrentado de la cruz. En la mano derecha el crucifijo, en la izquierda el rosario. En su corazón los sagrados nombres de Jesús y de María. En toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. He aquí los grandes hombres que han de venir, pero a quienes María formará por orden del Altísimo, para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras, maotemanos. Mas, ¿cuándo y cómo será esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros solo toca callar, rogar, suspirar y esperar. Muchas gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Te invito a seguir escuchando este libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen en el siguiente video. Muchas bendiciones en la divina voluntad.